Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este videíto donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es cómo finalizar una relación de pareja. Y obviamente para poder platicar largo y tendido, pues el día de hoy nos acompaña como siempre Ana Paola, que bueno, nos platicará también incluso de sus experiencias Uy, que terminan ya. siendo bastante ejemplificadoras de los temas que Sí, sí, aquí sí. compartimos. Entonces, Ana Paula, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, Carlos. Mira, bien divertido que ayer fue 14 y hoy vamos a hablar de cómo terminarlo, ¿no? Seguramente para los muchos que iniciaron, ya para por si las dudas, si no les gustó o nadie les llevó regalo y si ya tenían pareja, pues como que, ¿sabes qué? Siento que también pasa mucho que muchas personas del 14 de febrero o antes del 14 de febrero terminan a sus parejas para no darles nada o porque ya no hubo una Claro. situación ahí. No sé, digo, también implica porque pues la quincena es 15 y no 14, ¿verdad? Pero Sí, creo que eligieron mal también ese día. Ahí les falló a los de sí, marketing. Digo, no sé, sabemos que es una fecha, pues más enfocada al consumismo y al marketing y a todo este rollo, como todas las fechas emblemáticas. Sin embargo, creo que sí lo habían puesto el 16, ¿no? Hubiera sido más idóneo. o ya O el el 15, ¿no? 15. Ya de Sí, plano, pues sí, sí. un día retrasarlo, Sí, o sea, más bien no pasa nada, ¿no? Que también el claro. hecho, no sé, y tendría que investigarlo de por qué específicamente se celebra San Valentín, ¿no? Que me parece que fue como un santo, no sé, de la época del virreinato o algo así, según tengo entendido, porque sí es una leyenda, entonces no sé si específicamente por eso se liga a la fecha del 14 de febrero. Tendríamos que investigarlo y ya después hacer un programilla de eso. Pero pues bueno, retomando el tema de cómo terminar una pareja, yo creo que es muy importante porque muchas personas a veces quieren continuar con una relación y nada más están pensando que si deberían o deberían, me aguanto otro poquito, seguimos manejando la relación de pareja en cambios, modificaciones, a ver si ahora sí, y está bien, ¿no? Si las cosas se hablan, se respetan y hay los cambios adecuados y la relación sigue por buen camino, pues, entonces significa que puedes seguir con una relación. Pero ¿qué pasa cuando, aunque hablen, aunque haya una convivencia, pero siempre van a haber problemas, cuando los problemas escalan un poquito más y hay una situación mental muy estresante, hay un problemas, ya verbales, agresiones, o tu paz mental nunca puede ser estable, entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? Tú siempre consideras que a lo mejor hay momentos, hay etapas donde las relaciones pudieran estar mal y que en algún momento pueden mejorar, ¿no? Pero cuando ya se hace una constante, entonces el equilibrio se pierde y no sabemos si va a volver. Entonces sería la situación ¿es mejor terminar? ¿Es mejor seguir intentándolo? ¿Cuál sería el punto aquí? Psicológicamente, ¿qué es lo que propone psicología, la psicología? Bueno, lo primero siempre es identificar que en muchas ocasiones aquello que consideramos una problemática de la persona, en realidad no es una problemática de la persona en sí, sino que es algo que la persona ha aprendido. Es algo que la persona inconscientemente está llevando a cabo, que cree que lo hace por voluntad propia, por idea propia, pero en realidad solo está repitiendo un esquema que le fue enseñado. Y es necesario también identificar que a veces el contexto es el que nos está sugiriendo qué conviene y qué no conviene hacer. Sin embargo, para empezar a abordar lo del contexto, creo que lo primero es identificar que hay diversas etapas en una relación de pareja. Las dos más habituales, podríamos decir, en una relación de pareja sana, normal, funcional, podríamos decir que la primera etapa se conoce como el enamoramiento y la segunda etapa se conoce como la adaptación, que, bueno, románticamente le ponemos amor. El enamoramiento tiende a durar 3 meses, es muy emocional, las emociones fluctúan mucho, uno se siente muy contento estando junto a la otra persona o sabiendo de la otra persona y no tan feliz cuando se alejan o cuando se deja de tener como el conocimiento de qué está haciendo la otra persona o cómo Hay está. un apego, ¿no? Y
Sí, es un apego que es normal, es Ujú. como básico para que pues uno de alguna manera priorice la relación por encima de otros temas. Uno a veces deja de salir con amigos, uno a veces deja de hacer otras actividades que tenía pensadas para poder destinarle ese tiempo a la pareja. Y eso es normal, aunque también nos venden mucho de que no se debe hacer eso, lo cual es Ujú. absurdo porque en realidad es el cerebro busca que eso ocurra porque es como una forma de priorizar que ese vínculo se vaya fortaleciendo. Todos lo Priorizar. hacemos, exacto, y en realidad no tiene, desde el punto de vista terapéutico, no tiene nada de raro y nada de malo, no es patológico. Sin embargo, una vez que pasa el enamoramiento, viene una etapa de acomodación, de adaptación, que se conoce habitualmente como amor, ¿no? Que es cuando ya de alguna manera empiezo a ver la realidad de cómo es la otra persona, que en ocasiones hace cosas que igual y no me gustan, que en ocasiones no estamos de acuerdo en todo, que en ocasiones pensamos muy diferentes sobre temas importantes. Y es ahí donde las parejas se empiezan a consolidar o empiezan a fragmentarse. Entonces, pensando en un desarrollo normal de una relación de pareja, creo que es importante separar la parte del enamoramiento y la parte de la adaptación, porque mucha gente se convierte un poco como en adicta, como en alguien que le encanta la fase del enamoramiento y que cree que una buena relación de pareja todo el tiempo debe durar ese enamoramiento. En Ujú. realidad no se puede porque el cerebro es más o menos como si estuviera dopado y por eso tiene una duración máxima aproximada de 3 meses. Entonces, mucha gente por eso anda con una persona y cortan y anda con otra y cortan, porque de alguna manera siente, inconscientemente quizá, que esa emoción, como ya se acabó, Ya no. significa o es una señal de que esto no está funcionando. Cuando a Ujú. veces no es así, a veces simplemente significa se acabó el enamoramiento, eso es todo, que es una fase maravillosa, que es la que hace que la vida tenga sentido para mí, sin embargo, no necesariamente es la única que tiene relevancia. Porque la otra fase, la fase de acomodación, de cierta compenetración con el otro, también permite que se tengan situaciones muy lindas, quizá no tan emotivas, quizá no tan alegres, sin embargo, probablemente incluso más memorables a largo plazo. Entonces, creo que esa puede ser una de las problemáticas de mucha gente que se hace medio adicta a la fase del enamoramiento. Por eso terminan y van con otro, con otra, terminan y así sucesivamente. Y creo que todos hemos conocido a gente así. Sin embargo, hay un segundo factor que creo que también es muy importante analizar. Nos han vendido la idea de que una relación de pareja sana tiene que durar casi toda la vida y que si truena significa que no funcionó. Y entonces, si hacemos ese análisis, podríamos decir que ninguna de nuestras relaciones de parejas fue sana, porque todas terminaron en algún momento. Y eso me parece que es bastante duro. ¿Por qué? Porque el que una relación de pareja sea sana no significa que sea para toda la vida. Es decir, la gente cambia y a lo mejor tú y yo nos vinculamos 2, 3 años, después cada quien tiene otras metas, otros sueños y nos separamos y eso no catalogaría la relación de pareja como poco sana, sino simplemente como algo que finalizó y está bien. Pero hay mucha gente que carga un poco como con la idea de que una relación de pareja tiene que durar toda la vida. Y entonces Sí. por eso mucha gente se aferra, aunque en realidad ya no está siendo feliz. ¿Tú cómo Que de ves? hecho utilizan el término como fracaso, ¿no? Muchas personas que se divorciaron manejan como mi matrimonio fracasó o mi relación fracasó porque terminó. Y como lo habíamos dicho en el anterior capítulo, todas las relaciones van a terminar tarde o temprano porque pues o fallecemos o nos tenemos que separar por una o X y Y razón, ¿no? Entonces, el hecho a lo mejor de que digan fracasó es porque no duró lo que se tenía contemplado socialmente que durara y que hasta viejitos estuvieran y que se murieran casi casi como los del Titanic, ¿no? Los dos al mismo tiempo y en una camita. Entonces se supone que es Sí. el esquema donde entonces tu relación no fracasó porque terminó, pero no terminó por ustedes, no porque ustedes hayan decidido tomar la decisión de separarse. Y ok,
entiendo que en esta situación de fracaso, de por qué la relación no funciona, yo quisiera como hacer la comparación de muchas situaciones que seguramente se dicen en hoy en día, que los matrimonios de antes no fracasaban o aguantaban todo y tenían muchas situaciones, ¿no? Entonces, la comparación es que una, sí, a lo mejor mi abuelita se casó a los 20 años o a los 10, no sé, 16, 14, muchos hasta antes, ¿no? Y duraron a lo mejor hasta los 80, pero entre todo eso, y no sé, entre cada quien sus familias, que ya se dijo que seguramente el abuelito estuvo con 20 más, tiene otra familia por allá, así que también no me vengan con otras cosas de que su matrimonio fue el mejor matrimonio del mundo, ¿no? Además de que las abuelitas no vivían trabajando todo el día porque el marido era el que, entre comillas, pues las mantenía y también estaban subyugadas por el hecho de que todo el esquema donde ella tenía su movimiento, su visualización de como mujer era eh, el trabajar y vivir para su marido, por y para sus hijos. Entonces ya no tenía no había mucho más. ¿Cómo ella podría salirse aparte de que a la sociedad le estaba mal visto, ¿no? Han ido cambiando mucho las cosas. Ahora las mujeres tenemos la posibilidad de ser reconocidas de manera individual y por nuestro profesionalismo profesional. O sea, podemos también ahora tenemos el esquema de decir, puedo llegar a ser una abogada, una bióloga, una astronauta, que de hecho hoy dio la noticia de que está la primer astronauta mujer en México. Entonces, ahora también, al principio creo que se castigaba a la mujer de que pudiera em, poner como prioridad su vida personal y profesional. Y eso también fomentó en que hubiese más divorcios porque no puedes complementar todo en un esquema familiar. Si le das menos prioridades o tienes que balancear muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora prácticamente las parejas están lo que dure la relación, lo que en ese momento podamos estar juntos, porque a lo mejor mi esquema va a cambiar el día de mañana porque mi trabajo me lo va a requerir y porque yo también ahora sé como mujer que soy muy importante y que mi persona individual también es importante y vale la pena y porque mi persona profesional también es importante y vale la pena desarrollar porque quiero estar orgullosa de mí, así como mi marido se puede sentir orgulloso de él. Si en dado caso en un conjunto y los dos funcionan en tanto su esquema profesional como mi esquema profesional están bien vinculados, pues igual y funciona una relación. Sin embargo, es bien difícil que en este esquema no haya egos de por medio, no haya competencias, no haya un buen equilibrio, sobre todo en este sistema en México, por ejemplo, donde más del, no sé, no tengo bien los datos, pero estoy segura que más del 50% de la población no vive en una situación económica favorable donde los dos puedan sentirse muy sueltos y que, por ejemplo, no tengan esa necesidad de estar haciendo la comida, yendo los niños, la casa, la renta, o sea, todo ese tipo de cosas genera estrés, genera una situación de prioridades que se tienen que tener contempladas para la vivienda, para la casa, para fomentar una familia y todavía sentirte realizado de manera individual y profesional. Son muchos parámetros que tú tienes que contemplar al momento de tener una relación bien y sentirte también bien de manera individual. Sí. Mencionaste varios temas que son muy relevantes, todos ellos. El primero que creo que conviene resaltar es que toda generación tiende a pensar a partir de cierta edad que en sus tiempos todo era mejor. Se han encontrado vasijas de hace 2500 años donde decían que la juventud estaba generando mucho caos, que los cambios que estaban haciendo no eran positivos, que esas nuevas generaciones destruirían el mundo. Y son vasijas de hace 2500 años que nos hablan de que quien la escribió pensaba que su generación era caótica. Era, Y lo mismo nosotros, ¿no? Empezamos a pensar que nuestras generaciones eran las buenas
y que aquello No hemos que cambiado hacíamos nada. y que aquello que hacíamos era lo verdadero, lo duradero, lo valioso. Y como dices, no hemos cambiado nada, como que hay una frase, no recuerdo ahorita el autor, que dice, si algo nos demuestra la historia es que no hemos aprendido nada de la historia. Entonces, me parece que es así, que en ocasiones solo repetimos una y otra vez lo que generaciones previas han vivido. Eh, y sí, es verdad, anteriormente, si tomamos en cuenta cuánto tiempo formal duraban los matrimonios, pues sí, duraban 50 años, 70, 80, toda la vida. Sin embargo, sabemos que generalmente era el hombre el que tenía otros Y en su vínculos afectivos. funcionalidad, quién sabe qué tan funcional haya sido el matrimonio, ¿no? O sea, qué tan No, bueno, bueno. era más una relación tipo esclavizado, vínculo esclavizado que Sí, vínculo afectivo en realidad, ¿no? sí. Era la mujer que estaba un poco prisionera en su entorno, dentro de su hogar, y Ujú. afortunadamente eso poco a poco está empezando a cambiar. Sin embargo, creo honestamente que la única manera en la cual podamos empezar a decir que este cambio ya se dio, porque hay gente que dice, no, bueno, eso ya cambió, ya estamos iguales, ya Sí. todo parejo, no sé por qué las mujeres se siguen quejando. Yo creo que la única forma en la cual podremos honestamente afirmar que ya todo está parejo es cuando podamos observar en cualquier lugar del mundo que las personas que tienen el poder político, económico y religioso son mujeres y que no nos cause sorpresa, ¿no? Hace unos días causó sorpresa. Yo sé que a lo mejor tú no eres tan mundana como yo, Ana Paula, y que a lo mejor no te gustan estos espectáculos masivos deportivos. Yo soy Ajá. fan del fútbol y acabo de ver el fútbol, el Super Bowl. Y bueno, Ok. fue un revuelo porque en el medio tiempo salió Rihanna, una cantante, Embarazada, ¿no? embarazada, ¿no? Y Ujú, entonces fue así como de, qué chafa, casi no bailó, casi no se movió, eh, este, ujú. y bueno, también creo que es un nuevo hito que se abre en donde se demuestra masivamente, con 4 millones de espectadores a nivel mundial, que las mujeres embarazadas pues pueden ir a trabajar. De hecho, es algo que se hace cotidianamente, pero como que para mucha gente fue algo que le sacó mucho de onda. Pero bueno, Ujú. el punto es, la cancha sigue estando desnivelada, terriblemente desnivelada. En el 2023 sigue habiendo una circunstancia en donde el mismo tipo de trabajo puede ser pagado con mejor sueldo para un hombre que para una mujer. Y por eso, evidentemente, es pertinente seguir hablando de estos temas. Entonces, en muchas ocasiones, tanto hombres como mujeres, sobre todo mujeres, se llegan a sentir poco felices, poco queridas, poco escuchadas y poco valoradas en una relación de pareja, y entonces se preguntan, ¿qué me conviene hacer? ¿Continuar, seguirme esforzando, seguir luchando o finalizar? Y lamentablemente en muchas ocasiones optan por lo que les han enseñado, y lo que les han enseñado es aguantar, 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 aguantar hasta que no se pueda más, y de preferencia hasta que sea el otro el que diga se acabó, ¿no? Porque de alguna manera así Uy, se tiene la sí. justificación de que pues yo ya no rompí con mi sagrado vínculo matrimonial, O hice porque todo nos lo que guste o pude, no, lo que estuvo en mí. claro, claro, llegué hasta donde pude, ya no pude más, fue él el que se fue el que terminó, pero me parece terrible porque a veces ese aguantar no es aguantar días, es aguantar años. A veces es bueno, los niños están muy chiquitos, ya que tengan 20 años, vemos, ¿no? Y son 20 años de estar ahí. Entonces, a mí me parece que es terrible. Yo creo, honestamente, a partir de lo que trabajamos en psicoterapia, que en muchas ocasiones la primera que tiene esta sensación de querer separarse es la mujer. Y creo que en términos básicos lo que la psicoterapia con perspectiva de género hace es tratar de que valide ese sentir más que callarlo. El problema es que afuera hay un entorno social que lo que le hace es enseñarle a callarlo. Incluso hay entornos donde hay violencia, que es un tema que también mencionaste, en donde desde el punto de vista terapéutico es a la primera se acabó. O sea, ahí no es, bueno, vamos a dar una segunda oportunidad, una tercera, no, no. A la primera se acabó. ¿Por qué? Porque la estadística indica que si hay una disculpa,
la violencia tiende a no solo a repetirse, sino a aumentar. De hecho, tenemos en Internet una imagen que se conoce como el violentómetro, que nos va indicando cómo la violencia tiende a ir aumentando. Y en muchas ocasiones, cuando en terapia yo les pido que busquen el violentómetro y que encierren en un circulito toda aquella violencia que les ha tocado vivir en su pareja actual, la mayoría señala casi todas. Entonces, creo que en el fondo vivimos en relaciones no solo que no nos hacen felices, que nos violentan. Y entonces, ante la violencia, la sugerencia es, se acabó. Ujú. Y no sé, es drástico, pero creo que en ocasiones es necesario que la gente escuche esto. ¿Tú cómo ves? Em, Me parece importante que sepan bien y analicen hasta qué punto está funcionando su relación. Y me parece una muy buena herramienta el violentómetro para que cada persona, cada individuo pueda determinar si su relación está yendo hacia un buen camino o no, o si ya está pasando de ser un problema pasajero que a lo mejor no es cómodo, pero que no escala la violencia, ¿no? También hay un punto de determinar eh, ¿cuándo terminar una relación? ¿Cuando se vuelve violenta? ¿Solamente cuando se vuelve violenta es hora de terminar? Porque yo considero que también hay relaciones que aunque no sean violentas, si no se van hacia mis metas o si no van hacia mi satisfacción personal o en conjunto con la pareja, muchas veces estamos ahí y no pasa nada, o sea, como que te quedas estancado y aparte tú quieres hacer otras cosas y quieres vivir. Creo que la vida es muy corta como para vivirla mediocremente, no sé, a mi perspectiva, cada quien, si quieren estar así, si quieren, si se sienten satisfechos con su relación, o sea, no estamos hablando de que sean pasionales y que se vayan todos los días de viaje o que hagan ese tipo de cosas, no, que se sientan satisfechos, que se sientan vivos, que se sientan bien, que sientan que su relación va por buen camino y que les haga sentir paz, pero cuando ya se vuelve como que ni nos vemos, ni está la rutina y nada más te quedas ahí por sentir que tienes a alguien ahí, también es bueno pensar que a lo mejor no hay agresión, pero tampoco hay nada más, que en realidad ya no existe una pareja. Entonces, o determinar hacer un cambio o hablar con tu pareja, decir, bueno, si funciona, no funciona, para dónde vamos, porque al final del día la vida es muy corta para que también te quedes en ese tipo de relaciones. Bueno, aquí conviene, la duda es, conviene terminar si yo siento que no tengo una relación que está siendo violenta. La respuesta es evidentemente sí. Sin embargo, primero habría que analizar si está siendo violenta o no. ¿Por qué? Porque nos han vendido mucho la idea de que violencia solo es física. Y en Ujú. realidad hay muchas relaciones de pareja que son violentas, pero la gente no se da cuenta que son violentas, porque se han acostumbrado a ello, se han acostumbrado un poco como a esa dinámica y a ese maltrato. Mínimo tenemos 7 tipos de violencia y es importante que analicemos que a veces hay una o más de una que está presente. La violencia más básica que empieza a aparecer generalmente es la violencia verbal. Nos empezamos a insultar, nos empezamos a decir palabras fuertes, no necesariamente groserías, pueden ser apodos o palabras que lastiman al otro, ¿no? Entonces tenemos verbal, tenemos física, tenemos sexual, que es forzar a mi pareja a que tengamos relaciones, porque aunque seamos pareja, tienen que ser consensuados. Y en muchas ocasiones esto está presente, la violencia sexual. Tenemos violencia patrimonial, que es, pues te quito el carro, te quito la tarjeta, te quito objetos que no te permiten desempeñarte De manera en el día a individual. día con normalidad, exacto. Ujú. Tenemos violencia económica, que es similar, nada más que ahí se enfoca solamente a la parte económica, el dinero. No te doy el gasto que habíamos acordado, no te doy para ciertas necesidades básicas. Tenemos violencia de género, en donde, bueno, a ti te toca eso porque tú eres mujer, yo soy hombre, a mí me toca esto. Ahí estamos hablando de violencia de género. Y tenemos, por supuesto, la más relevante, que es, desde el punto de vista psicológico, la emocional. ¿Por qué es la más relevante? Porque es precisamente donde a lo mejor ya no te escucho, donde a lo mejor no me interesa siquiera preguntarte cosas,
donde impongo mis decisiones, donde no te consulto. Y si nos enfocamos en esta última, quizá muchas parejas están teniendo violencia emocional. Y entonces, toda relación de pareja donde hay violencia emocional, la sugerencia terapéutica es, se termina de inmediato. Y sí, qué importante es saber las banderitas rojas, ¿no? Porque ni siquiera las sabemos, no sabemos qué es lo correcto, lo incorrecto, o cuándo te hace sentir lo incorrecto, ¿no? Porque a veces hay Claro, alguna situación ahí, pero no sabemos qué pasó. uh-huh, y no lo catalogamos como violencia. Decimos, Ujú. no, pues no, no creo que, o sea, el cuate ya no me escucha, bueno, porque sabemos que esto es más, podríamos decir que es un 90% cosas que sufren las mujeres y un 10% que en ocasiones es al revés, y quien lo sufre es Ujú. el hombre. Por eso se menciona más hacia la mujer, porque la mayor tendencia es hacia allá, Sí, no pero por también hay que una... aclarar que no estamos hablando específicamente de las mujeres, ¿no? También hay hombres que seguramente querrán terminar una relación por algún tipo de situación que, o sea, no es que ellos sean los malos, sino que también Uh-huh. haya una situación en la que no están bien y que quieren terminar y que lo hagan también de una manera correcta, ¿no? Claro, y además tenemos vínculos en donde es mujer y mujer, hombre Ujú. y hombre, Sí, entonces claro, esto es como cualquier sui tipo de generis. género. Algunos ejemplos son más hacia lo femenino porque habitualmente quien acude a psicoterapia tienden a ser las mujeres. Entonces, creo que en muchas ocasiones al no conocer los distintos tipos de violencia, mucha gente cree que su relación de pareja no es violenta. Bueno, el cuate, el ejemplo, ¿no? El cuate pues ya no me habla, me aplica la ley del hielo, de repente le pregunto cosas y no me responde, en ocasiones le mando mensajes y no me los responde, en ocasiones me impone cosas que vamos a hacer, que vamos a ver, que vamos a comer, que vamos a cenar, sin preguntarme, eso es violencia. Ujú. Entonces, hay ocasiones en donde violencia de qué tipo? Violencia emocional. Entonces, O es un es maleducado, no lo importante. sé. Es Porque, que justo hemos aprendido a irlo de alguna manera maquillando, ujú, a ir pensando que esto no entra en el término de violencia, que a lo ujú. mejor pues al cuate no le enseñaron buena educación, que a lo mejor está muy estresado, que a lo mejor, no sé, tiene Uy, problemas personales, y entonces terminamos justificando la conducta violenta, emocionalmente violenta del otro. Entonces, por eso a mí me parece que es importantísimo entender si en la relación de pareja hay violencia de cualquiera de estas, la sugerencia es terminar de inmediato. Si no hubiera violencia de ningún tipo, la sugerencia podría ser intentar o sea, hacer 3 intentos. O sea, 3 intentos de, bueno, venga, vamos a platicar, vamos a primer intentar llegar a strike, acuerdos. segundo strike, tercer strike. Tercer strike, sí. ¿Y por qué en esos pequeñísimos casos? Porque en la mayoría, si somos estrictos, sí vamos a encontrar violencia. Pero en esos pequeñísimos casos en donde no hay violencia, simplemente es, pues, no sé, nuestra dinámica ha sido muy complicada, sabemos que nos queremos, no nos violentamos, pero tampoco somos felices. En Ujú. esos poquísimos casos, ¿qué conviene hacer? 3 intentos. ¿Por qué 3 intentos? Porque si hacemos solo uno y decimos a la primera y bye, luego nos vamos a sentir muy culpables por haber hecho algo tan tajante. Entonces no se recomienda. Un segundo intento, máximo un tercer intento se recomienda, porque eso permite que si la relación finaliza, uno se sienta en paz consigo mismo, consigo misma, de que hizo realmente todo lo que podía, pero sin salirse de lo sano. Porque tampoco la idea es que uno haga todo lo que pueda, hasta perder la dignidad y la autoestima y el respeto a sí mismo, porque eso es lo que ocurre cuando uno prolonga en demasía las relaciones de pareja que no nos hacen sentir bien. Entonces, traducción, analicemos con cuidado nuestras relaciones porque en muchas probablemente sí hay violencia y no nos hemos dado cuenta. Y si hay violencia, la sugerencia es que termine ya. No, pero no se puede porque tenemos terrenos juntos, casa juntos, tenemos hijos, tenemos... Bueno, lo que se hace en terapia es tratar de hacer un trabajo para que a lo mejor en un lapso de 3 meses se pueda finalizar, siempre y cuando la integridad no esté en riesgo. Porque si la integridad está en riesgo, la sugerencia es correr ese mismo día.
Y hay instituciones que apoyan a mujeres que están siendo víctimas de violencia, ¿no? ¿Qué Porque, pasa porque sí con es un estas? tema fuerte. Claro, ¿y qué pasa con estas mujeres que, por ejemplo, o sea, se da mucho, yo he escuchado de donde, ok, está viviendo una violencia, una agresión ya física, pero también ya están tan mentalmente impotentes para poder tomar una decisión que se mantienen ahí, inclusive hay personas que ayudan a salirse de ahí y cuando este hombre los vuelve a buscar o algo, vuelven con él por su propia voluntad y hay una situación de impotencia también alrededor de las otras personas que no sabemos cómo poder ayudarla y sabiendo que ella que está mal termina regresando. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué hacer en esas cosas? Bueno, ahí lo que se sugiere siempre es tener un sistema de relaciones lo suficientemente fuerte como para que alguien nos pueda rescatar. Es como si de repente estuviéramos muy débiles físicamente, como para nosotros mismos poder movernos, poder salir, poder ir al médico. Lo ideal es tener a alguien que pueda ayudarme y que me pueda llevar. Metafóricamente es lo mismo. Ujú. Podríamos decir que mentalmente estamos tan débiles, hemos aguantado tanto, hemos soportado tanto, hemos intentado tanto, que no nos podemos levantar mentalmente, aunque físicamente nos veamos como si nada pasara. Y entonces lo idóneo sería tener a alguien cercano a mi entorno que me permita, que le permita llevarme y que pues haga todo lo que está en sus manos para poder ayudarme. Evidentemente, si solo me alejo sin trabajar los paradigmas que me llevaron a quedarme aquí 3 años, por supuesto que en una semana voy a querer salir de donde esté y regresarme. O sea, es lógico. ¿Por qué? Porque se requiere no solo salirme del entorno, sino también sacarme de la cabeza las ideas que me mantuvieron en ese entorno. Eh, hay, una, hay una imagen que seguramente han visto, que es un caballo que está con la correa o con, no recuerdo cómo se llama, exactamente como el, el, la correa que le ponen para poder dirigirle, Ujú. pero el caballo se ha entrenado para que cuando observa que está atado a algo, no se mueve. Y porque desde chiquito se le enseñó de esa manera. Y entonces la imagen es muy emblemática porque muestra un caballo atado a una silla de plástico, de esas que cualquier persona sin fuerza la puede mover, y se ve que el caballo no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque ha sido entrenado para que cada que ve que está atado a algo, no se separe de ese lugar. De hecho, Se vuelve por como eso a reflejo, veces casi, casi. sí, es una programación, por decirlo de alguna manera, un aprendizaje que a fuerza de repetición fue aprendiendo. Entonces, y el caballo es un mamífero igual que nosotros, entonces nosotros también aprendimos muchas cosas y mientras no haya un trabajo para desaprenderlo y aprender mejores, es muy normal que regresemos. Por eso cuando un adicto también lo sacan de su entorno y lo llevan a rehabilitación, Que de hecho puede se vuelve como una recaer. adicción, ¿no? Sí, también, porque al final no se está cambiando la forma de pensar. O sea, lo relevante no es solo, no estoy diciendo que no importe, claro que importa. Lo relevante no es solo sacarle del entorno, sino como dice esta frase que seguro han escuchado que dice, uno puede salir del barrio, pero no necesariamente el barrio El va a barrio no sale salir de ti. de uno, ¿no? Ajá. Entonces es más o menos lo mismo. Uno puede salir del entorno violento, pero la violencia sigue estando aquí. Es decir, tanto las secuelas de la violencia como aquello que me llevó a permitir la violencia. Entonces eso es también lo que se necesita cambiar. Por eso es muy importante que sea una ayuda integral. Generalmente los lugares donde se atiende a mujeres víctimas de violencia tienen un refugio, tienen comida y también tienen atención terapéutica, tanto grupal como individual, para permitirles que esas ideas también se vayan quedando atrás. Afortunadamente no necesitamos llegar a ese punto. La mayoría de nosotros afortunadamente nunca llegaremos a ese punto,
Y aún así nos costará mucho trabajo en ocasiones dejar a algunas personas. Y no es que seamos tontos, es que nos hemos acostumbrado demasiado a estar ahí y a veces no hemos identificado que mucho de eso es violencia. Ujú. Sí, claro. Y diferentes tipos de violencia, porque no sé, creo que también hay muchas situaciones donde no solamente a mujeres, ¿no? Tengo apenas un amigo que me estaba comentando de una vivencia que él tuvo, que estuvo durante 8 años viviendo con una pareja. Y sin embargo, esta era una persona, una mujer que pues era a lo mejor muy caprichosa, ¿no? Y sí tenía como esta consideración de que sus padres en todo momento le trataban como una princesita y que le daban todo y le exigía mucho a su pareja que también le diera el dinero, que él viviera en un buen lugar, que tuviera muchos recursos, ¿no? Y que él pues a duras penas pues podía, o sea, él se esforzaba mucho por darle todas las atenciones, también por una situación de insuficiencia que él se sentía y una baja autoestima, ¿no? Entonces él se sentía agradecido porque él podía estar con esta chica que la consideraba muy bonita y que entonces él pues tenía que ofrecerle todo. Y sin embargo la chica entre más se sentía como con esta posición de poder pisotearlo, entonces más se aferraba a la situación de dame más, es que no es suficiente, dame más, no eres suficiente. Y llegó un punto en el que pues él intentó, o sea, ya tenían su departamento, ya todo, y ella como le dijo, es que si tú no me puedes dar unos 20,000 pesos mensuales, aparte de lo que se tiene que dar en la casa, para que yo pueda hacer las cosas, me tengo que ir. Entonces se fue y consiguió un trabajo en Estados Unidos. Y fue una situación donde él se quedó como en shock, ¿no? Y de decir, bueno, ¿y qué pasó con nuestra relación? Porque se quedó en pausa, o sea, ni siquiera le pidió ver cómo iban a hacer las cosas, si se iba a ir él con ella, no sé, o sea, de la noche a la mañana consiguió en Estados Unidos trabajo, se fue, y él se quedó así como que, ¿qué onda con la casa, no? ¿Qué onda con todo? O sea, es una situación de insatisfacción, de también tú no poner límites, y también el problema es que no sabemos cómo internamente estamos y las carencias que tenemos, y todos estos lleva a lo que estamos aceptando en una relación. Bueno, si analizamos ese ejemplo, y así podríamos analizarlo todo, podríamos tentativamente pensar que hubo violencia verbal, a lo Ujú. mejor también hubo violencia de género. Tú eres el hombre, tú eres que tienes que trabajar, tú me tienes que mantener, tú me tienes que dar, ¿no? Porque a veces también se da de mujer a hombre, o de hombre a hombre, o de mujer a mujer. Hubo violencia económica y sin duda alguna hubo violencia emocional. Sí, Entonces, claro. si lo analizamos así, y probablemente la persona que te compartió esta situación quizá no vislumbra que en su relación hubo violencia. O sea, si le Sí. preguntáramos, oye, ¿tu relación fue violenta? No Por sé, quizá suerte, de inicio ya fue a diría no. terapia. O sea, por Ah, muy suerte bien, muy este hombre bien, ya muy fue a bien. terapia y ya está Buenísimo. intentando como que manejarlo de otra manera, otro esquema, es una persona muy inteligente, ya entendió lo que estaba sucediendo. También hay otros temas que, por ejemplo, él dice que escuchaba luego mucho al Tenoch o Temoch, no sé si has escuchado como este personaje Tenoch, que estuvo, Tenoch Tenoch, creo que estaba Huerta. muy... Es que Tenoch Huerta, que no es el actor, o no sé. Bueno, sí, él es uno que también ahorita ha hablado mucho también de género y violencia, de No, machismo. No sé creo si que a él es se refiere. ay, es otro chavo que se hizo muy en boga porque estuvo en una entrevista con otro blogger que es muy conocido en Monterrey, pero hablaban acerca del empoderamiento también masculino por el contraste de que ahora la feminidad, pues supuestamente ahora las mujeres como que son muy femeninas, pero no quieren nada, pero aún así tampoco quieren que aportar en la casa, o sea, ellos se van como en un contraste y generalizar Ok, absolutamente cosificar a lo mejor a la mujer, como a la hora se les llama mucho a las estas buchonas o algo así, ¿no? ok, ok. ¿No? Entonces Bueno, como a la que lo único que afortunadamente le no le conozco. no le No conozco, tengo no idea. importa. No tengo idea de quién es, qué bueno. Sí, tiene un punto y entiendo porque dice que este chavo al principio como que lo conoció y le ayudó, ¿no? ¿Por qué? Porque Ok, habla mucho del empoderamiento masculino, que este chavo pues no tenía autoestima, y cuando empezó a decir, oye, es que necesitas crecer como hombre, necesitas entenderte, necesitas humanizarte y saber que vales, fue como que le abrió todo un panorama porque estaba él
pues había sido acostumbrado de que tú le tenías que dar todo a las mujeres, ¿no? Pero sin tener su valía o sentirse comprometido de una manera sana, con límites y sentirse, oye, sí valgo, pero también te pongo límites y también vales tú. Y ahora como que se quiso como contrarrestarlo y ya fue todo un show. O sea, al final del día se fueron a los extremos. Entonces, Claro, nada es sí. bueno en el extremo, pero le empezó a ayudar, ¿no? Claro, sí, es lo normal. Cuando uno quiere salir de una situación, lo habitual es irme al extremo, Mm, ¿no? Antes confiaba mucho, ahora ya no confío en nada. Antes prestaba dinero, ahora no presto nada. Antes yo era amable, ahora soy agresivo. Es lo lógico, el cerebro tiende a hacer eso. Evidentemente tampoco es lo idóneo. Lo idóneo es encontrar el punto medio. Sin embargo, de inicio, pues puede ser una buena forma de salir del punto en el cual nos encontramos. Lo relevante aquí es identificar que así como este ejemplo nos sirvió para analizar las posibles violencias que se vivían, cada una de las relaciones que a lo mejor hemos tenido, podríamos identificar que algo de violencia pudo haber tenido. Entonces, es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva en muchas ocasiones cuando alguien acude a psicoterapia a que les sugiramos de forma inmediata finalizar la relación, pero como la gente no se da cuenta que eso es violencia, o sea, lo que está viviendo, dice, no, no, pero violencia la de mi prima, la de mi vecina, que sí le pegan, que la maltratan, bueno, es que hay distintos tipos de violencia. Entonces, traducción, cuando tenemos relaciones violentas, de cualquier tipo de violencia, y que generalmente se da más de una simultáneamente, la sugerencia es finalizarlas ya. Cuando mm, no tenemos una relación donde hay violencia, aceptando sin conceder que hubiera algo así, ese pequeño número de relaciones en donde simplemente nos llevamos bien, nos queremos bien, todo muy lindo, sin embargo ya no somos felices, la sugerencia es también terminar. Solo que en ese caso tratar de dar 2, 3 como máximo ultimátums, por así decirlo, y si no funciona, si los acuerdos no se cumplen o no se llega siquiera a acuerdos, pues entonces sí finalizar. Porque como sabiamente lo dijiste, la vida es muy corta como para que uno ande sufriendo 5, así es. 10, 20 años en algo que no le hace plenamente feliz. Y que no te, sí, o sea, es que, por ejemplo, ay, sí, voy a meter como un ejemplo de una relación que yo tuve, ¿no? Entonces, estaba un chavo que, pues, sí me caía bien todo, pero no hablaba conmigo. O sea, literal, no era casi conversador. Decía que porque había estado mucho tiempo, él era dentista, estaba mucho tiempo en un consultorio, que casi no podía hablar conmigo porque pues ya al momento de que nos veíamos a la hora de salir a ir a cenar, pues estaba cansado, ya no quería hablar y entiendo que a lo mejor los hombres no hablen mucho, ¿no? Pero entonces en la relación en que me quieres engordar nada más, vamos a ir a cenar y nos vamos a ver las caras y aparte lo triste de ahí fue que ni siquiera había como una convivencia padre donde yo me pudiera sentir comprendida, entendida y que cuando estábamos cenando él estaba viendo su celular y viendo memes, entonces tú por allá, yo por acá y hacia que, imagínate, apenas somos novios, no duramos más de 6 meses y este chavo ya estaba todo el día en el celular y las pocas ratos que nos veíamos no quería platicar conmigo. Y digo, oye, y eso sí, ya detectas el problema, ¿no? Ahora el punto, ya detecté el problema y qué es lo que no me gusta, qué es lo que no me hace sentir a gusto y que yo no esperaría de una pareja. Lo hablé con él. Entonces, oye, quería hablar contigo, tengo esta situación, no me gusta que no puedas platicar conmigo, que me digas que estás muy cansado de platicar porque todo el día te la pasaste platicando con pacientes. Y digo, no manches, ¿qué le das a tu esposa? Tú te la pasas hablando con pacientes todos los días y no solamente, o sea, su paciente tiene la boca abierta, ¿no? No habla con ellos, o sea, pero bueno, él decía que se la pasaba hablando con los pacientes. Entonces fue muy extraño decir, ok, no quieres hablar conmigo, no sé qué onda contigo, ¿no? Pero yo necesito comunicación de mi pareja, necesito plática, necesito sentirme entendida, necesito que estés en la misma conexión.
Si el chavo no lo entendió así, porque hasta estaba como insinuando que yo ya estaba esperando otra cosa, o como vivir en unión libre, o por lo menos casarnos, o algo, que no quería algo de esa situación, hasta 3 años después, yo, es que no estoy hablando de casarnos, o sea, es como tomar y poner las tablas sobre la mesa, pero de todas maneras hay las personas que no te entienden. Si no hay una buena comunicación desde un inicio, ya te enteraste, te estás dando cuenta, a lo mejor no se están dando las cosas de una buena manera, donde en el entendimiento se nota que no hay una conexión, se nota que yo estoy hablando un lenguaje y él está hablando en otro, entonces no funciona. Y a lo mejor se ponen los parámetros, ¿no? Se ponen las cartas sobre la mesa, se dice, y ya cuando te das cuenta que es una situación donde no va a funcionar, bye, muchas gracias, mijito. O sea, sí, ya me di cuenta que tú Claro, hablas totonaca y yo maya, no sé. sí. Bueno, en estricto sentido, si analizamos un poco a profundidad esto, podríamos pensar que entraría un poco, a lo mejor no plenamente, pero sí un poco en violencia emocional, ¿no? En donde a lo mejor tus necesidades de conversación pues no le son relevantes al otro, donde hay como cierta lejanía, cierto desinterés. Entonces podríamos decir que está ahí en el filito, ¿no? De Ujú. violencia emocional. Y así con cada una de las relaciones que analicemos. Muchas tienen violencia. Y si tienen violencia, pues podríamos decir es una relación donde hay violencia. Si es una relación donde hay violencia, pues a lo mejor la sugerencia es, bye, se acabó. Pero sabemos que a veces no se puede tan rápido. O sabemos que a veces uno dice, bueno, quiero intentar algo. Quiero implementar alguna estrategia para ver si en serio, aquí no va a funcionar. Bueno, se implementa. El chiste es una vez que se implementa y una vez que uno se da cuenta de que pues, de plano no hay forma, lo más sano, lo más inteligente, aunque requiere mucha valentía, pues es decir, se acabó. Entonces creo que es importante darnos cuenta de que en muchas ocasiones, si estamos en relaciones que rayan cierto tipo de violencia, si no ya están del otro lado, podríamos decir que se acercan, y si se prolongan demasiado, sin duda, este, la violencia va a estar presente. O sea, tarde o temprano la violencia se hace notar, porque también la gente cada vez se va enojando más, cada vez a lo mejor las reacciones son más emotivas, y de ahí a la violencia verbal o la violencia física, pues el trecho es pequeño. Entonces, ¿la sugerencia qué es? La sugerencia es, si ya decidí que, si ya empecé a pensar que a lo mejor sería buena idea finalizar esta relación de pareja, en el momento en el que aparezca esa idea, la sugerencia es no desestimar. La sugerencia no es decir, no, no, a ver, no pienses en eso, todo va a estar bien, que es lo que socialmente nos han enseñado a pensar y actuar. La sugerencia terapéutica, ¿cuál sería? Primero, si se atravesó por tu cabeza, es porque algo estás notando que no te está haciendo sentir plenamente satisfecho, satisfecha, feliz. Y entonces la sugerencia sería, por ejemplo, escribir razones por las cuales me conviene quedarme, razones por las cuales me conviene ir. ¿Por qué se escribe esto? Porque lo que estamos intentando es que la parte emocional, que es la que activa eso de igual y convendría terminar esta relación, se junte con la parte racional. La lista es racional. Entonces, al pedir un ejercicio como ese, lo que estamos haciendo es un poco que tanto la parte racional como la emocional vayan en la misma sintonía, observen en el mismo lugar. Y entonces, ese sería, por ejemplo, un tip o una sugerencia desde el punto de vista terapéutico. Si yo hago mi lista y la hago muy honestamente, ahí voy a tener la respuesta de qué es lo que me conviene más. A lo mejor voy a tener 20 razones para decir bye y a lo mejor voy a tener una para decir me quedo. ¿Cuál puede ser esa una? Porque le amo, porque llevo 20 años con él o con ella, por mis hijos, por mi religión, qué sé yo, ¿no? A veces están esas cosas ahí. Bueno, si ya de alguna manera el listado me está diciendo más por dónde me conviene ir, porque hay más cosas anotadas ahí, y lo que anoté me lleva más a la idea de que conviene empezarme a alejar, la sugerencia es armar un plan a 3 meses para poder ver cómo le haría,
cuál sería el paso uno, cuál sería el paso dos, y así sucesivamente. ¿Por qué a 3 meses? Porque en términos básicos se parte de la idea de que 3 meses es el tiempo necesario para que el cerebro se adapte a una idea o se habitúe a un nuevo comportamiento. Si yo voy al gimnasio durante 3 meses, después mi organismo solito me va a decir, hey, vamos al gimnasio, no te quedes sentado. Y los primeros meses me costará trabajo, pero después de 3 meses ya será como mucho más fácil. Lo mismo pasa en esto. Si uno durante 3 meses empieza a armar el plan y empieza a ver cómo moverse, muy probablemente en ese tiempo o en menos, uno pueda decir, se acabó. Pero necesitamos qué? Necesitamos dinero, necesitamos ciertos recursos, necesitamos, Un plan es de más, subsistencia. Ujú. sí, y necesitamos incluso identificar con quién nos podemos ir a vivir o si tenemos los recursos para rentar por nuestro propio, por nuestra propia, nuestro ¿Cómo propio obtenerlos? lado, o cómo empezar a obtenerlos. O sea, a veces sí se requiere un plan, Ujú. pues casi casi como el plan de fuga, ¿no? Como las películas que se quieren escapar de una prisión y tienen que armarlo, o sea, no sale de la noche a la mañana, es algo que se tiene que planificar. Pero la mayoría de las personas no planifican, la mayoría de las personas dicen, no, no, si yo le echo ganas y rezo mucho y pienso bonito, igual y esto mejora. Y eso se conoce en psicología como pensamiento mágico, ¿no? Entonces, yo voy a dar 3 tips y luego tú das algunos y luego yo doy otros, ¿vale? El Va. primero, ya, listado, en cuanto te llegue la idea, y si termino esta relación o esta relación tiene futuro o estaría bien terminar alguna de esas ideas, no la dejes ir, simplemente tómala en cuenta y haz tu listado. Razones por las Ujú. cuales me conviene quedarme, razones por las cuales me conviene irme. Sugerencia 2 o tip número 2, haz un plan a 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque si lo haces a un año o a 5 o a 10, será muy difícil que realmente escapes. No es como decir, ¿cómo escaparme de mi prisión en 30 años? Hasta solo pensarlo así ya te desmotivó, ¿no? Ujú. Pero tampoco en una semana, porque a veces es difícil hacerlo en una semana. ¿De qué depende? De qué tantas cosas tienen en común. Hay gente que tiene hijos y esa es, creo yo, la principal unión por la cual muchos no se separan. Requerirá a lo mejor más de 3 meses. Pero hay gente que además tiene casa, hipotecas, terrenos, Ujú. no sé, que se vincularon así súper cañón, les costará más tiempo. Pero si en realidad no tienen gran cosa, o sea, no tienen hijos, no tienen mascotas, no tienen terrenos, no tienen, que es el 80% de la población porque no nos alcanza para todo eso, pues bueno, a lo mejor no está tan difícil, ¿no? Independientemente de si se casaron, si viven en unión libre o solo son novios, ¿no? Muchos estamos en situaciones así. Entonces, hacer el plan a 3 meses puede ser buena idea. Y un tercero, tratar de hacerlo a la brevedad, en cuanto encuentres oportunidad dentro de esos 3 meses. Si no Ujú. encontraste oportunidad, pues llegados los 3 meses, hacerlo. Porque si no, generalmente la motivación disminuye y uno se Ok. vuelve a adaptar y se vuelve a conformar. Entonces, de inicio, esos podrían ser 3 tips que en psicoterapia damos. Ok, muy bien. Yo creo que para mí otro tip que sería muy importante es nunca te olvides de ti mismo. O sea, siempre hay que estar cuidando tu autoestima y saber de tu individualidad. Digo, sí se puede y a veces se necesita trabajar en equipo para poder formar una familia y estar en una situación de una relación, ¿no? Pero nunca hay que olvidar que somos personas individuales y que tenemos que aprender a lo mejor a tener nuestro propio dinero. Nunca, nunca dependas específicamente 100% de la otra persona, que tú puedas tener de cierta manera cierta fluidez donde tú puedas tener dinero y ser solventable para ti mismo. El hecho es que esto te genera una situación de seguridad contigo y que pues en cualquier situación tú vas a tener la posibilidad de ir y regresar, o sea, tú vas a sentirte con la capacidad de ser autosuficiente, ¿no? Esa sería la palabra. Punto número dos es, ya que te sientes bien y que nunca olvidaste tu autoestima, que siempre trabajaste en ello y que pudiste trabajarte de manera individual, si estás vinculado a una persona, a veces
cuesta mucho trabajo terminarla, a lo mejor ya inclusive con todas estas listas que mencionas, pero hay un punto que es lo que te hace que te vincules y que no puedas salirte, ¿no? Entonces tienes que detectarlo. A lo mejor si son tus hijos, empezar a determinar que si el punto son tus hijos y ver todo lo que hay detrás y qué podría pasar si tus hijos ya no están tan cerca de de su papá, qué podría pasar si ya viven por separado y ver todas estas posibilidades y estos planes para que te des cuenta que si ese es el enlace, pues no pasa nada si a lo mejor están por separado, ¿no? O que a lo mejor le podrías llegar a preguntar a ellos qué es lo que ellos podrían sentir o el vínculo, cómo se estaría dando, ¿no? En dado caso, si es que te preocupa eso. Otro, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado en ese punto y que yo descubrí que es una parte importante para poder deslindarme de mis relaciones, no sé, si o sea, es que a veces es muy tonto, ¿no? Pudiese llegar a pasar que que la persona tiene algo tuyo, que tú le prestaste algo o que le prestaste inclusive dinero y dice, no, 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 yo no voy a dejar de hablarle o yo no voy a dejar que la relación se termine porque me debe 5 pesos, ¿no? O porque se quedó con mi chamarra o porque se quedó con mi botella, no sé, a veces tonterías así, nuestro cerebro las retiene con tal de no terminar esa relación. Y hasta el punto en el que te des cuenta de por qué no lo quiero terminar, por qué quiero seguir ahí, entonces te das cuenta y dices, ok, ¿sabes qué? Se lo regalo, que se lo quede, no importa, mi prioridad es mi estabilidad y mi salud mental. Entonces, a mí me ha ayudado a determinar y buscar ese enlace último de por qué sigo con eso y para poder soltarlo, ¿no? Y ya cuando me doy cuenta y cuando lo digo, ¿sabes qué? Te lo regalo mentalmente, cuando yo estoy consciente de ello, pareciera como magia y ¡pam! Se va. Entonces, ese es otro punto muy importante que a mí me ha solucionado muchas cosas y que me ha ayudado. Otro punto también que podría yo creo que considerar que para que les ayude es que pues intenten, bueno, ya les dije lo de la autoestima, pero el trabajar, aunque sea por alguna cosa o que ganar un dinerito extra, no sé, es que se las da mucho a las mujeres, ¿no? Sobre todo que cuando ya tienes hijos o cuando estás apenas embarazada y que te cruzas como por los primeros 2, 3 años donde tu bebé está pequeño, te quedas sin la posibilidad de estar haciendo muchas cosas por la misma fragilidad que produce el embarazo, ¿no? O por la situación biológica. Entonces, lo más inmediatamente posible, busca la opción de que aunque ganes poquito, generes tu propio dinero. Eso también te ayuda a sentirte con una autoestima, mantener la autoestima de que tú estás en control de ti misma y que tienes algún dinero extra. Si la persona que está a tu lado como pareja no lo acepta, no es una buena persona. Aléjate de ella, corre. Sí. Sí, creo que los tips que has dado son bastante, bastante buenos. Aquí viene un punto que quiero, quizá no será suficiente el programa para eh, conversarlo a profundidad. Sin embargo, creo que es importante analizarlo. Eh, Llega un momento en el cual podríamos pensar que la gente está tan decaída, está tan triste, tan con la sensación de que fracasó porque la relación no funcionó, que pedirle que de alguna manera todo funcione bien de forma inmediata es muy complicado. Entonces creo que, aunque esto lo veremos en otro programa, es necesario que comprendan que cuando finalizamos una relación de pareja nos va a doler. Aunque estemos total y completamente convencidos de que es lo mejor, nos va a doler. Y como nos va a doler, vamos a tener un duelo. Y un duelo tiene una duración aproximada de entre 3 y 6 meses. Algunos sugieren que si la relación de pareja duró mucho, puede ser una proporción de 3 a 1. Es decir, si la duración de pareja duró 9 años, que quizá tendremos que trabajar durante 3 años para superar la pérdida de la relación. Algunos otros modelos dicen que no es tan así como matemático, pero lo mínimo son 3 meses en donde uno va a estar muy desubicado. Entonces, esto es importante entenderlo y lo abordaremos más en otro momento,
para ver qué conviene hacer una vez que ya terminé, ¿no? Pasas un poco como de primeros auxilios terapéuticos para no regresar luego a buscar que me perdonen, sino mantenerme firme en la decisión ya tomada. Sin embargo, sí es importante que lo entendamos desde el principio, porque mucha gente considera que en el momento en donde ya no sienta tristeza ante la posibilidad de que la relación finalice, ese es el momento oportuno para decir se acabó. Ujú, Pero en general eso no ocurre. O sea, claro que si te vinculaste realmente con la otra persona, en todo momento te va a doler. Traducción. Hay gente que espera hasta el momento donde ya no sienta que le está doliendo la idea para decir se acabó. Pero ujú, a veces eso nunca llega, ¿no? Entonces, por eso es pertinente entender que siempre va a doler, aunque seas tú quien termine, porque también la investigación sugiere que siempre hay alguien que termina, o sea, que lo plantea, que dice, creo que esto ya se acabó, y alguien que es terminado, que es el que recibe la noticia. Y la investigación sugiere que si uno es el que dice se acabó, sufre menos que el que de repente recibe la noticia de, oye, tenemos que hablar, creo que esto se acabó. Sin embargo, ambos sufren. Y es muy importante entender eso. Y si no sufres nada, probablemente es porque tampoco quieres nada. Entonces, me parece que es pertinente entender que la emoción que se siente de tristeza, de enojo, de miedo, es normal y que no tenemos que esperarnos hasta ya no sentir nada para tomar la decisión, porque puede pasar toda la vida. Y de hecho mucha gente por eso sigue con una persona y busca otras opciones, porque de alguna manera nunca llega ese momento en el que no siente nada por esa persona. Entonces, creo que el tip final que además de les quisiera dar es que conviene identificar que aunque lo idóneo sería conversarlo en persona, cuando uno ya está firmemente decidido a terminar, la realidad es que ya tenemos otros medios de comunicación y que a veces una videollamada puede ser también pertinente o una llamada. Yo sé que no es tan cortés como a lo mejor hacerlo en persona, pero a veces conviene hacerlo así, porque la otra persona está de viaje y entonces tengo que esperar 6 meses a que regrese para que platiquemos de que ya desde hace 6 meses ya no le quiero o ya no quiero estar con él o con ella. No tiene sentido. Creo que también es necesario romper un poco esta cuadratura mental que a veces nos ponemos solo para justificar el por qué no terminamos con alguien, y decir, bueno, aunque lo idóneo es terminar en persona, una videollamada también puede ser un buen método para terminar, una llamada, un mensaje, hacer algo, porque a veces me espero 3 semanas y 3 semanas pasa algo y ya no terminé, y así me puedo quedar toda la vida. Entonces, he escuchado muchas veces la argumentación de que no termino con la persona porque ahorita está de viaje, y entonces mejor hasta que regrese. Va, ¿en cuánto regresa? En 6 meses. Eso me recuerda también. Hay unos que no terminan una persona porque están considerando al otro primero y ya terminan cuando agarraron al siguiente, cuando amarraron al siguiente, como en los trabajos, ¿no? Hay que seguir mandando currículos y ya cuando consiga el siguiente, entonces termina en el anterior, para que no me quede Claro, sin chamba. claro. Sí, eso es terrible. Emocionalmente Ujú. hablando es terrible. O sea, claro, uno se siente bien, ¿no? De hecho, en ocasiones la aparición del otro es la que motiva que uno diga, ya, bye, ¿no? Despedimos al anterior. Pero, ¿por qué es terrible? Porque no me permito vivir un duelo, no me permito finalizar la relación. Y lo que pasa con mi cerebro es muy interesante y muy chistoso a la vez, porque el cariño que mi cerebro le tenía a la persona A se lo va a pasar a la persona B, la nueva, sin que la persona B se lo haya ganado. Por eso tenemos estas historias, que seguro todos conocemos alguna o hemos escuchado de alguna, en donde alguien está muchos años con una persona, finalizan y a los 6 meses se casa con otra persona. ¿No? Sí, como muy rápido. ¿Por qué? Ok. Porque el cerebro, el cariño que le tenía a una persona, se lo da a la otra persona. Y eso no está padre, pues cuando es cariño sí,
pero el problema es las facturas pendientes También. que el cerebro tiene con la persona A, se las va a pasar también a la persona B. Entonces, ¿qué conviene hacer? Finalizar tus trámites con la persona A antes de que aparezca la persona B. La vida a veces no es así, a veces nos aparecen personas simultáneamente, pero a veces nosotros las buscamos. Entonces, la sugerencia es darnos 3 mesecitos de estar con nosotros mismos. Véanlo así, no es estar solos, es estar con nosotros mismos. Y Creo a que lo le mejor después asusta ya más eso a buscar. veces. Bueno, si a mí me da pavor estar conmigo mismo, imagínense los demás, ¿no? Yo creo que ahí eso también nos está indicando algo que conviene trabajar. Sí, Yo creo que claro. en general, si sentimos que somos personas geniales, no tendría por qué costarnos tanto trabajo estar con nosotros mismos 3 mesecitos, digo, tampoco es 3 años. Es que hay personas que Pero no bueno, saben estar sin pareja y muchas veces por eso no terminan con una pareja. El que no claro, sepas sentirte bien, satisfecho contigo mismo, el que no te sientas digno, el que no te sientas estable, el que no te sientas a gusto, contento. Por eso la autoestima, bueno, que no se le llame la autoestima, ya lo habíamos platicado, pero es muy importante quererse, ¿no? El autoconocimiento, el trabajar tus miedos, el trabajar tus traumas, el saber qué es lo que quieres en la vida antes que cualquier otra cosa. Entiendo que también habíamos platicado que no necesariamente tendríamos que estar 100% bien, porque entonces nunca vamos a tener pareja, ¿no? Y lo entiendo. Pero, pero también cómo vamos a tener una buena pareja y una relación estable si por lo menos no lo vamos trabajando, aunque sea a la par, o me espero unos 6 mesecitos, un año, me voy a terapia y ya después de ahí no voy a tener una buena pareja si no sé qué es lo que quiero, que si no sé quién soy y si no sé qué es lo que busco en los demás. claro. Digo, yo con 3 meses creo que puede ser un buen tiempo, aunque evidentemente si pasa más Depende de los tiempo, traumas, depende de claro, cuánto depende, tiempo. depende de cada persona, pero creo que sí hay gente que ni esos 3 meses, o sea, que dice, sí, sí, me aguanto 3 meses, que en terapia le dices, mira, son 3 meses, incluso yo lo que hago es que les pido que hagan un calendario, porque luego se les va la onda de cuántos son 3 meses y creen que ya llevan un año, ¿no? Y al mes y medio, ¿qué crees? Que ya encontré a alguien. Bueno, ni hablar. Pasan cosas, ¿no? Pasan Sí. cosas, pero creo que en ocasiones, como bien lo dices, hay gente que se ha acostumbrado a no estar sola ni una semana. Y me parece honestamente que no es lo idóneo. Creo que sí necesitamos empezar a trabajar con nuestra sensación a lo mejor de malestar al estar con nosotros mismos y nada más, entendiendo que no tenemos por qué estar solos toda la vida. O sea, en realidad nuestro cerebro lo que busca es un vínculo afectivo sano. Y está maravilloso que sea así y ojalá y todos lo encontremos. El chiste es también sentirnos tranquilos si ese vínculo no aparece de la noche a la mañana. Entonces, bueno, pues estos creo que serían unos buenos tips, Espero que les ayuden. sugerencias. Esperemos que les ayuden, que les sirvan, sobre todo que analicen, porque creo que sí, muchas de nuestras relaciones son violentas y no nos hemos dado cuenta. Entonces, si hay violencia, la sugerencia es ya, se acabó. Si no hay violencia, pensemos que puede haber una relación que no esté funcionando, pero no porque haya violencia, sino por otros factores. Pues la sugerencia es a lo mejor hacer 3 intentos, 3 ultimátums y se acabó. Porque si no, se pueden quedar ahí 5 años, 3 años, 10 años. Y me parece que mientras más tiempo, aparte aquí también viene algo muy interesante. Hay muchas personas que mientras más tiempo están con alguien, menos quieren dejarle porque sienten que allí invirtieron demasiados años y que requieren de alguna manera, pues como una ganancia por dicha inversión. Entonces, bueno, ahí ya estamos viendo al amor como algo, o a estos vínculos afectivos como algo económico, como una transacción. Y no creo tampoco que sea lo más idóneo. Entonces, bueno, pues esperemos que algo de esto les sirva. Y a lo mejor estaría bueno hacer un siguiente video en este año Ujú. sobre tips para qué hacer una vez que ya se acabó mi relación.
pero se acabó en serio, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, ya acabamos, pero nos seguimos mandando mensajitos, nos llamamos todos los días. Bueno, aquí estamos jugando. Sí, más bien cómo evitar eso, ¿no? De que ya se acabó y que ya ahora sí tú por allá y yo por acá y no nos volvemos a ver, ¿no? Ese es un término final y que donde ya por fin te sientes bien y no tienes la necesidad de volverlo a buscar o no, o a lo mejor, sí, inclusive creo que lo más difícil ha de ser cuando tienes que seguirlo viendo por vínculos, ya sea de trabajo o ya sea de porque le están en una situación de los hijos, la familia o X o Y razón, y cómo no sentirte incómodo con este proceso y poder culminarlo sin que ya sea una parte de tu vida, ¿no? Es que ya emocionalmente se pudiera terminar. Claro. Bueno, yo creo que en realidad no hay forma de que no te sientas incómodo o incómoda. Lo Ujú. que podemos hacer es darles tips para cómo hacer para gestionar esa incomodidad. Ok. O sea, porque a veces también lo que queremos es casi, casi como, ¿cómo le hago para no tener hambre? ¿Cómo le hago para no tener sueño? ¿Cómo le hago para no tener... No, no. De que vas a tener, ¿no? Se Sí. puede trabajar un poco para que elijas con mayor cuidado qué comes, cómo duermes, a qué hora, etcétera. Lo mismo aquí, siempre si hay un vínculo y le tienes que seguir viendo, siempre va a ser incómodo. Si no para ti, para la otra persona, aunque generalmente es para los dos. Entonces, las sugerencias son más enfocadas a no cómo le hago para que no sea incómodo, sino cómo le hago para lidiar con esa incomodidad de forma tal que no me genere un conflicto a largo plazo. Ujú. Ok. Sí. Pues sí, de hecho, ¿Vale? es mucho y muy interesante, pero bueno, ya será en otro capítulo. Si no, nos les echamos aquí otras 2 horas. Pero Sí, sí, bueno, ya lo pues muchas platicaremos en otro gracias. capítulo. Exactamente. Muchas gracias a todos por escucharnos, por haber llegado hasta acá. Si nos llegaron a escuchar hasta este punto, muchísimas gracias. Espero que también nos compartan, que nos den su like. Nos ayudaría muchísimo a crecer si nos dan su like y nos comparten a ese, no sé, este chat de las tías, de los primos, de los amigos y pues estén compartiendo este video. Se suscriban, por favor, y cualquier duda, si quieren a lo mejor un tema o algo, nos lo escriban y nosotros podremos atención. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y recuerden que los queremos mucho y a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote. Cuídense mucho.